Hola. Sí, esto es otro video desde la cama de mis papás y según mi anotador de gatito, hoy vamos a hablar sobre campos de rehabilitación para adolescentes problemáticos, solamente que no son necesariamente en el campo y no rehabilitan nada y los adolescentes tampoco son necesariamente problemáticos. Qué lindos lugares, ¿no? Pero primero que nada les voy a dar un poco de contexto. ¿Qué son estos supuestos lugares de rehabilitación para adolescentes problemáticos? Y es que son estos lugares a los que los padres llaman en momentos de desesperación, donde no saben qué hacer porque son malos padres, y no saben qué hacer con sus hijos, entonces llaman a estos extraños para que se los lleven a un lugar alejado durante meses sin decirles nada y luego se los devuelvan sanos. ¿Qué es un hijo rebelde? Porque siento que todos tenemos distintas definiciones bastante diferentes sobre lo que es un hijo problemático, porque si yo me imagino teniendo un hijo al que no puedo controlar y necesito que alguien se lo lleve, me imagino que ese hijo estará, no sé, vendiendo drogas por ahí, anda con un arma tratando de robar. Siento que es problemático en serio, problemático en el sentido de no necesita ir a rehabilitación, necesita ir preso. Pero para otras personas un hijo problemático es gay, tipo, le gusta la pinga y no va más lejos de ahí, eso lo hace problemático, aparentemente. Sí. ¿Cómo funcionan estos lugares? Generalmente son alguna especie de retiro en medio de la nada, donde si el niño se intenta escapar, se lo come un animal salvaje. Hay casos de niños que se intentaron escapar y se les comió un animal salvaje o se murieron por ahí, así que bueno, no rinde mucho intentar escaparse. Por ende, estos niños quedan como obligados a quedarse en este lugar, que suele ser durante una estadía de unos 6 meses a un año, 2 años. Search is on for a teenager who ran away from a group home in Beaver County. Estos lugares generalmente se promocionan directamente hacia los padres porque el niño no tiene ningún poder de decisión sobre si va a ir o no, lo envían sus papás obligadamente. Entonces lo promocionan hacia los padres bajo la premisa de que este lugar va a arreglar su relación familiar y que le va a dar una segunda oportunidad en la vida a su hijo. Y no sé cómo se supone que este lugar arregle la relación intrafamiliar si solamente llevan al hijo durante 6 meses y los padres no tienen ninguna especie de elección sobre qué pueden haber hecho mal ni le hacen ninguna pregunta sobre si tal vez ellos son malos padres. A lot of kids come through the program who had some horrible relationships with family members. Cuando digo que los niños no tienen ningún poder de decisión sobre si van a ir o no, lo digo en serio, porque generalmente la forma de convencerlos para ir a estos lugares, y por convencer me refiero a obligar, es sacarlos de su cama mientras duermen. Waking up in my own room to people I didn't know who were standing there telling me to get out of bed, to get dressed, and that I could go with them the easy way or the hard way. Son menores de edad, entonces no tienen autonomía médica. En la gran mayoría de los países, cuando alguien es menor de edad, sus padres, sus tutores legales, toman las decisiones médicas por ellos. Por ende, si los padres deciden que tiene que ir a este internado por su salud mental, pueden decir llévenselo y se lo van a llevar. Suena a trata de personas, pero en serio es así, como tienen miedo de que se escapen o se resistan a ir, se meten a su casa por la noche, lo sacan de su cama mientras duerme y se lo llevan. Para nada traumático, eso definitivamente va a ser muy bueno para su salud mental y su relación con sus papis, sí, los va a querer un montón, sí. No sé si es que no tengo instinto materno, pero no confiaría que una persona que no conozco se llevara a mi hijo durante meses a un lugar que no conozco completamente desconectado y no poder comunicarme con él. Es como, suena un poco de raro. Lo primero que suele pasar al llegar a uno de estos lugares es que te hacen un chequeo corporal y por eso me refiero a que estas personas que acaban de sacarte de prepo de tu casa te hacen quitarte toda la ropa delante de ellos y te chequean, te manosean contra tu voluntad, sí, para ver si estás escondiendo algo, no sé, abajo de una nalga. They took me to a small room. They made me take off all my clothes. They made me lift up my breasts. They made me cough and squat. It was really humiliating. I'd never experienced anything like that before. Cavity search, I had to strip naked. They, did this whole thing where they had you spread your legs and shake, and then had a staff member march me to the showers. It was a male staff member, and so I had a supervised shower, which was also very traumatizing. I remember the water being very cold. Lo segundo que pasa es que te quitan todos tus dispositivos electrónicos o cualquier cosa con conexión a internet que pueda ayudarte a conectarte con el exterior. La única forma de comunicarte con el exterior es a través de cartas que tienen que ir específicamente hacia tus padres y tienen que pasar por entre medio del staff, es decir, las van a leer antes de enviarlas y las van a enviar solamente cuando a ellos les parezca. You know, we didn't have our rights, like juveniles, centers, and jails and other things like that have better rights than we did. I didn't get my first phone call home until 2, almost 3 months into the program.
Si bien no me parece buena idea como padre llevar a tu hijo a un lugar donde no vas a estar conectado con él y no vas a saber qué le está pasando, tengo que reconocer del lado de los padres que cuando estos internados se promocionan y hablan con ellos, no les dicen que va a ser así, les dicen que va a ser un lugar donde su hijo va a hacer amigos, va a ganar confianza, va a mejorar sus notas porque va a aprender rutina, va a aprender autocontrol, y que es este lugar genial donde toda su vida va a mejorar. My parents told me I was going to a rehab in Colorado and that it would be kind of like sleepaway camp. We would stay in cabins and do activities, but there would also be a therapeutic aspect. They weren't lying to me, my parents. This is truly what they believe, but it wasn't until I got there that I found out there was no cabins, no toilets. It was legitimately in the middle of the woods, no tents, just a sleeping bag and a tarp. It was nothing like what I expected. I also thought, my parents thought that it was in Colorado and that is where the office was, but the camp itself is actually in Utah. Y cuando los hijos quieren comunicarse y consiguen mandar una carta o consiguen una llamada y les dicen a sus papás, ayuda, me están haciendo cosas malas, los del internado le dicen a los padres que su hijo es un mentiroso y que los está tratando de manipular para que los saquen y porque se quieren escapar y que no les hagan caso, y los padres prefieren escuchar a los del internado que a su propio hijo. But then they would tell the parents that we're just manipulating them and we're lying because we're going to say whatever we want for them to take us out of the program. Did manage to tell my mom, like, I think we're being abused here, they're hurting us. And they managed to tell my mom that I was manipulating her and that all kids do this and I was just a bad kid and I was just trying to get what I want. Y si bien creo que deberías creerle a tu hijo por sobre todo, también tengo que admitir que estos lugares deben ser muy buenos manipulando porque generalmente los manejan cultos. Sí, dije cultos. Muchos son mormones o cultos más desconocidos que se manejan con la premisa Midsommar de vamos a traer a toda esta gente, la vamos a trastornar mentalmente y tal vez alguno se prenda y se quede con nosotros. Go into the chapel area and this little man with glasses, he is preaching hellfire and brimstone. You're going to burn in hell. Your parents don't want you. Luego la actividad que se hace adentro de estos lugares es trabajo manual exhaustivo, es decir, explotación infantil. He was asked to carry a pack that weighed a substantial amount and he needed to sit down and they told him no and they literally dragged him by the arm. 6 days into the program, I got a phone call from the director that my son was having trouble breathing and to stay by the phone. My husband and I were on our way to the hospital when we got a call from the doctor and asked us to pull over, and the doctor got on the phone and said that he couldn't save him and he was sorry. Trabajo constante desde que se despiertan hasta que se van a dormir con el puro objetivo de dejarlos mental y físicamente exhaustos, o sea, lavarles el cerebro. The practice started in the late 1950s with a drug rehabilitation program called Synanon that used brainwashing techniques to try and cure juvenile delinquency. There were no doctors, just staff who would use isolation, humiliation, sleep deprivation, and hard labor to try and break down troubled teens. The cult-like program was shut down in the 90s, but the cycle of cruelty and abuse continued as new programs adopted the same controversial treatments. Cross Creek in Laverkin, Utah, a tough love boarding school that cost thousands of dollars a month. It was part of a wide network of for-profit reform schools around the world that catered to desperate parents. Cuando estaba investigando, una de las tareas más comunes que vi fue mover troncos de un lado de un predio al otro lado del predio y cuando terminan de mover todos los troncos de vuelta al otro lado del predio. Tarea absolutamente desgastante para alguien que no es físicamente apto y totalmente repetitiva durante 10 a 12 horas con el único objetivo de molestarlos. I had just OD'd, I was 80 pounds, and we were hiking 8 to 10 miles a day. I had a backpack that weighed more than me, and I have permanent shoulder and back damage from carrying that backpack around. And we would hike from drop point to drop point. And if we didn't make it, or some kid refused to hike, we wouldn't get food or water because of how just sick I felt all the time and how difficult it was on my body. I thought that I was gonna die there. At that same wilderness, I got a UTI because they told us wipe with leaves. I got a UTI and I told them that I had one and they never tested it. They never took me for testing. They never gave me any antibiotics. And by the time I got out of wilderness, I had a kidney infection. La otra actividad más común que encontré fue cuidar caballos, solamente que el staff adulto no ayuda con los caballos están completamente a cargo de los niños que tienen 13 o 14 años y están depresivos y no tienen la capacidad mental de cuidar a un animal de ese calibre y además el caballo venía ya en condiciones precarias y sin los
medios para poderlo cuidar y medio enfermo, entonces al niño, por más que se esfuerce, se le muere el caballo. So at the therapeutic boarding school, they had horses and did equine therapy, which actually is very beneficial and like can be great for people, but the horses were essentially abused, and like we were in charge of taking care of our horse. Depressed kids who couldn't even take care of themselves. Otra de las cosas que pasan en estos lugares es que funcionan mediante control entre pares. Es decir, que los niños están encargados de controlar que los otros niños no hagan cosas malas o que no intenten escaparse. El staff se rasca los huevos todo el día, no hace nada, chicos, no hace nada nunca. Y la única forma de conseguir puntos para poder irte de ahí es acusar a los otros cuando hacen cosas malas. Es decir, los niños están paranoicos y constantemente pendientes de lo que está pasando entre los otros niños. What were the tactics that the staff used that you really remember? Shame was a big one. We were instructed to yell things at her like whore, slut. The whole program is based off of a break you down to build you back up. No se pueden hacer amigos, no se puede confiar en nadie porque todo el mundo está pendiente de qué hacen los otros para poder ratearlos, para poder conseguir puntos para irse. Y si no lo acusan al que hace algo malo, el staff los castiga a todos, así que sí o sí alguien los tiene que acusar. We were forced to be a witness, a victim, and a perpetrator of abuse simultaneously. Well, the director who was running it would say, okay, get your feelings off. Went around and 99 and 9/10% of the people in this room told you in so many words they think you suck as a person, that you give nothing, and that if they had their way, they'd cut your throat, put you out of your misery, and relieve the human race of having to deal with an ingrate like you. Yendo a las situaciones más pesadas, hay muchos casos de abuso sexual en estos lugares porque, a ver, son un montón de adultos en medio de la nada con todos los pacientes y tienen completamente autonomía sobre ellos, nadie les cree, no tienen conexión con nadie, sus papás no les creen. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿A quién le van a contar? Y aunque lo contaran, nadie les va a creer. Therapeutic boarding schools are what Wilderness feeds into. And actually at Uinta Academy, I experienced the most abuse. Got sexually assaulted there by a girl who was much younger than me. She assaulted me in the middle of the night, and I recorded it the next morning. And the staff blatantly said to my face, well, you knew better because you were 17 and she was 14. Razones por las que creo vehementemente que es de mal padre llevar a tu hijo a uno de estos lugares, además de lo de estar desconectado, es que son muy caros estos lugares, cuestan como $10,000 al mes y pienso, eso es más que suficiente para llevar a tu hijo a una terapia real, común, en persona. Eso es más que suficiente para llevar a tu hijo a un psiquiatra y que le digan si tiene algún problema o necesita algún medicamento. Eso es más que suficiente para llevar a tu hijo hasta terapia de grupo, no sé, cambiarlo de escuela. Siento que la única razón por la que pagarías uno de estos lugares es porque te lo querés quitar de encima. Pongamos que el problema es el entorno, vas a cambiar al niño pero no vas a cambiar el entorno, entonces cuando vuelva de ahí va a volver al mismo entorno y los problemas van a empezar de vuelta. Supongamos que el problema son las drogas, calculo que hay un montón de lugares de rehabilitación mucho más profesionales a los que podrías llevar a tu hijo y acompañarlo como buen padre y se sentiría mucho más apoyado que si lo dejara 6 meses con abstinencia en medio del bosque entre un montón de extraños. También hacen como pequeñas sesiones de terapia en estos lugares, la peor terapia que vi en mi vida, sin ningún psicólogo o terapeuta real presente, pero bueno, divertido. Y en uno de los casos leí que en estas sesiones les enseñaban a hacer victim blaming, es decir, tenían que anotar todos los problemas que han tenido en su vida y anotar por qué fue culpa de ellos y qué podrían haber hecho mejor. So you got assaulted, what could you have done differently to prevent that? Hay casos de adolescentes que han muerto porque el staff se pasa de chistoso con ellos nada más porque sabe que no va a haber consecuencias para nada de lo que hagan. Y es como una libertad bastante grotesca esa. Es como, imaginen estar encerrado con alguien y literalmente nada de lo que hagas lo va a saber nadie y la única versión de la historia que va a haber es la tuya. Y es como que siento que es como el ambiente perfecto para mucha gente depravada eso. One of the punishments for behavioral modification was wrapping us in blankets and duct tape. I was left for 8 days in a blanket. There weren't bathroom breaks. I saw kids being forced to eat their vomit. I saw kittens drowned in a pond that we would have to swim in. Uno de los casos más famosos con respecto a estos lugares es el de Paris Hilton, porque es una celebridad y es como que alza mucho la voz sobre este tipo de lugares, que alguien con todos los recursos y toda la plata y toda la influencia terminara en uno de estos lugares porque sus papás la mandaron y porque era menor de edad y terminara sufriendo todo. Got national attention when Paris Hilton went public with her experience at a Utah facility. I feel like my parents were scared and they didn't want their reputations to be
ruined. So I felt like I was just kind of just sent away to be hidden. There's all these places called emotional growth schools. Doing manual labor all day long. It was just constant yelling at. La historia de Paris es interesante porque es como el vivo ejemplo de ella no tiene la culpa de nada, pero por alguna razón le echaron la culpa de todo. Ella con unos 14 años se termina involucrando con uno de sus profesores en la escuela, pero la problemática era ella, no el tipo que la grumeó. When she was 14 years old, a teacher she knew developed a crush on her. Just started calling me almost every night. Wanted me to sneak out and meet up with him. But when you look back on it now, what do you think of it as? I see it as a man grooming a child. Eventually, her parents, Kathy and Rick Hilton, sent her to multiple so-called emotional growth schools for troubled teens. La terminan enviando a uno de estos internados y en este lugar ella cuenta que cuando se duchaban con el staff viéndolas y que cuando era hora de dormir el staff entraba a las habitaciones y controlaba que estuvieran durmiendo y si no lo estaban las drogaban. I felt like a lot of the people who work there got off on torturing children and seeing them naked. Y que aproximadamente una vez por semana les hacían un control ginecológico, personas que no eran ginecólogos, solo eran gente del staff que las llamaban y les metían la mano entre las piernas y se reían. Late at night, they would take certain girls into a room and do cervical exams with male and female staff. And it was not like something that was a doctor. Like these were just them doing this late at night to girls. Y ahora se metió en política y es como una Barbie que advoca por todos los estados para que cierren todos estos internados raros. Y hablo mucho de Estados Unidos porque es el lugar donde se han filtrado más este tipo de historias, pero con una búsqueda superficial encontré internados de este estilo en Argentina, México, Colombia y Panamá. Y una pregunta que me nació también fue, ¿qué otra solución hay? Es decir, si hay un niño que se ha vuelto tan problemático que no lo puedes controlar, ¿qué soluciones hay? Y encontré los campamentos militares, que son como una versión de esto, pero son un poco más amables, me atrevo a decir. Es decir, las personas que enseñan ahí son personas que genuinamente tienen buenas intenciones con tu hijo. Close your fingers up, all right? Okay, now put it right here. Now lower this down a little bit, okay? Got it? Yes, okay. Okay, good. Entonces, al final, si bien son duros en la superficie, también tienen momentos blandos y también saben cuándo dejar de empujar a un chico. Lo bueno que encontré de los campamentos militares es que cuando salían los chicos estaban contentos de haber ido y habían aprendido algo, pero lo malo que encontré es que a los pocos meses de haber salido volvían a su estado original, es decir, no servía para nada el campamento, tenía un, si no me equivoco, 85% de fracaso. Months after boot camp, Nicholas has returned to video games. He's returned to living in his room, isolated from the real world. Cheyenne did not go to university. She returned to a life of delinquency. She's currently wanted by the police. Llegué más o menos a la conclusión de que si el entorno en el que están vuelve a ser el mismo cuando salgan de ahí, van a volver a ser la misma persona y van a tener los mismos problemas. Evidentemente en este lugar consiguieron ser mejores personas y aprendieron mucho de sí mismos. Entonces, ¿por qué todo empeora cuando vuelven a su casa? Creo que hay una respuesta ahí y probablemente está dentro de la casa. Perdón que lo repita tanto, pero sigo sin entender cómo llevas a tu hijo a un lugar a que lo paseen por distintos campamentos con una mochila durante 3 años y nunca te preguntás si está bien. Y lo peor de todo esto es que la gran mayoría de los chicos que terminan en estos lugares ni siquiera entran en la categoría de problemático bajo ninguna premisa. Muchas veces son solo niños que no tienen amigos. Uno de los que falleció estaba ahí nada más porque no tenía amigos y la madre lo mandó para que tenga más confianza. He didn't skip school, he didn't do drugs, he lacked confidence. So I looked into wilderness therapy. I had a lot of anger issues at the time. I had some childhood trauma, some secret. Así que X, mi conclusión es que tal vez deberíamos investigar un poquito más a los papis antes de investigar a los nenes. Como sea, fin del video, cuando tengan hijos no lo lleven al equivalente mormón de trata de personas.